El Renault Fuego ocupa un lugar muy particular dentro de la historia automotriz argentina. No solo fue uno de los coupés deportivos más representativos de los años 80 y comienzos de los 90, sino también un símbolo cultural que marcó a toda una generación de entusiastas del automovilismo y del diseño. Su combinación de estética moderna, prestaciones destacadas y presencia en el deporte motor lo transformaron en un modelo icónico que todavía hoy despierta admiración, nostalgia y respeto entre coleccionistas y aficionados. El Renault Fuego nació a nivel mundial en 1980, cuando la marca francesa decidió lanzar un coupé deportivo basado en la plataforma del Renault 18. Este vehículo fue concebido como el sucesor de los coupés Renault 15 y 17, ofreciendo un diseño más moderno, con carrocería de 3 puertas y 4 plazas, además de una configuración tipo hatchback que le otorgaba una personalidad muy distintiva dentro del segmento. El modelo se caracterizaba por su silueta aerodinámica, su luneta trasera inclinada y una propuesta estética muy avanzada para su época, que combinaba deportividad con confort para el uso cotidiano. El Fuego llegó a Argentina en 1981 como vehículo importado, generando inmediatamente gran interés en el mercado local. Un año más tarde, en 1982, comenzó su producción nacional en la histórica planta Santa Isabel, ubicada en Córdoba. Este paso resultó fundamental, ya que permitió adaptar el modelo a las condiciones del mercado argentino y garantizar su permanencia durante una década completa. Mientras la producción europea del Fuego finalizó a mediados de los años 80, en Argentina se prolongó hasta 1992, convirtiendo al país en uno de los últimos centros de fabricación mundial del modelo. Durante su producción nacional, el Renault Fuego ofreció una amplia gama de versiones que fueron evolucionando con el tiempo. Entre las primeras variantes se destacaban las versiones TL, TS, GTS, Tejas y GTX, con motores nafteros de diferentes cilindradas que combinaban confiabilidad mecánica y buenas prestaciones. La versión GTX de mediados de los años 80 incorporaba un motor de 2 litros que entregaba alrededor de 102 caballos de potencia, asociado a una transmisión manual de 5 velocidades y tracción delantera, características que aseguraban un desempeño dinámico muy competitivo para la época. Uno de los hitos técnicos más importantes del Renault Fuego en Argentina ocurrió en 1987, con la introducción de la versión GTX 2.2. Este modelo incorporó un motor de 2200 centímetros cúbicos capaz de desarrollar 116 caballos de fuerza, lo que le permitía alcanzar velocidades cercanas a los 190 km por hora. Además, este modelo marcó un precedente histórico en la industria automotriz nacional, ya que fue el primer automóvil producido en Argentina equipado con frenos a disco en las 4 ruedas, una innovación tecnológica significativa que reforzó su imagen deportiva. En 1988 Renault presentó la versión GTA, considerada una evolución estética y mecánica del Fuego. Este rediseño incluyó modificaciones exteriores más modernas, con molduras pintadas del color de la carrocería, nuevas llantas y mejoras en el equipamiento interior. La GTA incorporó además elementos tecnológicos poco habituales para el mercado local de ese momento, como computadora de a bordo, cierre centralizado con comando remoto y mejoras en el confort general del habitáculo. Estas características posicionaron al Fuego como un vehículo sofisticado y aspiracional dentro del mercado argentino. El punto máximo en la evolución del modelo llegó en 1991 con la presentación del Fuego GTA Max. Este desarrollo, realizado en colaboración con el reconocido preparador argentino Oreste Berta, elevó la potencia del motor hasta los 123 caballos y permitió alcanzar velocidades cercanas a los 198 km por hora. Sus prestaciones lo ubicaron entre los automóviles de producción nacional más veloces de su tiempo. Además, la GTA Max incorporó mejoras en aerodinámica, equipamiento y seguridad, consolidando la madurez técnica del modelo. El Renault Fuego no solo se destacó en el mercado comercial, sino también en el automovilismo deportivo argentino. Su participación en la categoría Turismo Competición 2000 fue decisiva para consolidar su prestigio. Desde mediados de los años 80 hasta comienzos de los 90, el Fuego dominó ampliamente la categoría, logrando 8 campeonatos de pilotos. La dupla conformada por el ingeniero Oreste Berta y el piloto Juan María Traverso resultó fundamental para esta supremacía. Las victorias en pista convirtieron al Fuego en un vehículo mítico, vinculado a la velocidad, la competencia y el espíritu deportivo nacional. Una de las anécdotas más recordadas ocurrió en 1988,
cuando Juan María Traverso cruzó la línea de meta con su fuego literalmente envuelto en llamas, en una escena que quedó grabada en la memoria colectiva del automovilismo argentino. Este tipo de episodios reforzó la imagen del modelo como un verdadero símbolo de resistencia, potencia y carácter competitivo. En términos comerciales, el Renault Fuego también resultó exitoso. A lo largo de su producción en Argentina se fabricaron cerca de 20.000 unidades, una cifra considerable para un coupé deportivo nacional. En un contexto económico complejo, el Fuego representaba para muchos argentinos la posibilidad de acceder a un vehículo con estética deportiva, buen equipamiento y fabricación local, lo que lo convertía en un objeto de deseo dentro del mercado automotor. Otro aspecto relevante del Fuego fue su diseño. La estética del vehículo, desarrollada por los diseñadores Roberto Pron y Michel Jardin, apostaba por líneas futuristas y una luneta trasera muy inclinada que lo diferenciaba claramente de otros modelos contemporáneos. Esta identidad visual contribuyó a que el Fuego mantuviera su atractivo incluso décadas después del fin de su producción. El modelo también se caracterizó por ofrecer un alto nivel de equipamiento para su época. Algunas versiones incorporaron aire acondicionado, instrumental digital, asientos deportivos, cierre centralizado, computadora de a bordo y mejoras en seguridad activa. Estas innovaciones posicionaron al Fuego como un automóvil tecnológicamente avanzado dentro del mercado regional. El Renault Fuego dejó de fabricarse en 1992 sin un reemplazo directo dentro de la gama Renault en Argentina. Este hecho reforzó su condición de vehículo único y consolidó su estatus de clásico. Con el paso de los años, el modelo se transformó en un objeto de colección, con clubes de aficionados, encuentros de propietarios y restauraciones que buscan preservar su legado histórico. Para los argentinos, el Renault Fuego representó mucho más que un automóvil. Fue un símbolo de progreso tecnológico nacional, un protagonista indiscutido del automovilismo deportivo y un ícono cultural de los años 80 y 90. Su presencia en la calle y en las pistas lo convirtió en un vehículo profundamente arraigado en la memoria colectiva del país. Hoy, mantener en óptimas condiciones un Renault Fuego requiere conocimiento técnico especializado y repuestos de calidad. En Prien contamos con la experiencia y la tecnología necesaria para reparar componentes fundamentales como cajas de dirección a cremallera, parrillas de suspensión, rótulas y otros elementos esenciales del sistema de dirección y tren delantero. Nuestro equipo se especializa en la restauración y mantenimiento de estos vehículos clásicos, garantizando precisión y confiabilidad en cada trabajo. En Prien somos referentes en Argentina en la reparación de sistemas de dirección y suspensión para Renault Fuego, y además ofrecemos una amplia disponibilidad de piezas nuevas para asegurar el correcto funcionamiento y la conservación de estos modelos históricos. Nuestro compromiso es mantener vivo el legado del Renault Fuego, acompañando a propietarios y restauradores con soluciones técnicas de máxima calidad.